Buenos días, alumnos. Bien, continuando con el tema de ecuaciones diferenciales resueltas por el método de variables separables, vamos a empezar a ver cómo sería un método de variables separables. Entonces, para poder entender lo que es un método de variables separables, primero vamos a tener la ecuación, por ejemplo, de x cuadrada menos x que multiplica a y cuadrada más 3 unidades, y esto es igual a 2xy. Entonces, como lo dice esa parte de variables separables, vamos a buscar la manera de cómo separar todas estas variables, es decir, teniendo como referencia la posición del signo de igualdad, que es este, y que de un lado esté, por ejemplo, la variable x y del otro lado esté la variable y. ¿Ok? Eso sería el método de variables separables. ¿Qué es lo que voy a estar utilizando en esta parte? Voy a utilizar la jerarquía de despejes de variables. Y entonces, esta jerarquía, lo primero que me pide que yo visualice es que busque si hay suma y o resta. Suma. Como paso número 2, voy a buscar si existe multiplicación y o división. Como tercer paso, voy a buscar potencia y o raíces de cualquier tipo. Entonces, esa es la manera en cómo voy a estar buscando realizar esta separación de variables. Entonces, primero voy a indagar si es que algún elemento está en suma y resta. ¿Y cómo voy a hacer eso? Bueno, voy a tomar en cuenta los paréntesis. Entonces, este primer paréntesis, todo esto es un objeto 1. Todo esto que está multiplicando ahorita es el objeto número 2. Y aquí obviamente están multiplicándose también esas variables. Aquí tengo la variable y de una vez marcamos la variable x. ¿Ok? Entonces, lo que puedo ver es que al no existir, por ejemplo, un signo entre estos dos paréntesis, yo puedo suponer que es una multiplicación. Ok, entonces me voy a jerarquía de operaciones. Entre el objeto 1 y el objeto 2 no hay suma o resta. Entonces no lo puedo realizar, ni siquiera de este lado o de la segunda parte de la ecuación. Entonces me voy al punto número 2, multiplicación y o división. Entonces el objeto 1 está multiplicando al objeto 2 y de la segunda parte de la ecuación también se están multiplicando. Entonces lo voy a hacer paso a paso para que no haya ningún problema. Entonces voy a considerar en primer momento esta variable x que está multiplicando, que pase dividiendo del otro lado de la igualdad. Entonces, reescribiendo todo, me queda x cuadrada menos x que multiplica a y al cuadrado más 3 unidades. Y entonces, como voy a pasar dividiendo,
más 3 unidades voy a hacer, como va a pasar dividiendo, lo voy a considerar desde este punto. X cuadrada más, ¿cierto?, menos X por Y al cuadrado más 3. De este lado tengo el 2XY. Y entonces el X de esta posición, de esta segunda posición, lo borro, estaba multiplicando y se coloca en la posición de divisor. ¿Ok? Luego, este Y está multiplicando, todo este objeto 2, está multiplicando a este X, lo voy a pasar dividiendo a esta segunda parte de la ecuación. Por lo tanto, aquí quedaría x al cuadrado menos x entre x es igual a 2y. Y como el y en la parte superior estaba multiplicando, el y cuadrada más 3 pasa dividiendo a esta situación. ¿Ok? Entonces queda de esta manera esa separación de variables. Entonces ya puedo decir que de un lado tengo completamente a mi variable x y del otro lado de la igualdad tengo completamente a mi variable y. ¿Ok? Entonces, eso es básicamente la parte de separación de variables. Y es lo que vamos a estar realizando dentro de esta situación. Vamos a buscar un método de cómo separar dichas variables para poder realizar lo que es una integración. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, diferencial de y con respecto a x o la derivada de y, que es igual a la división de 2xy entre x al cuadrado menos x que multiplica a y cuadrada más 3, ¿cómo realizaría la separación de las variables? Utilizaría igual la parte de despejes, y el detalle aquí es que debo de llegar a una función que esté de tal manera, por ejemplo la función g evaluada en y, que multiplique al diferencial de y esto va a ser igual, por ejemplo, a una función h de x que multiplique a la diferencial de x. Esa es una opción, o podría existir la opción de diferencial de y entre una función evaluada en y que es igual al diferencial de x entre una función h evaluada en x. Solamente hay esas dos opciones de arreglo que yo puedo tener. ¿Sale? No va a haber otra opción. Esas son las únicas que voy a poder estar ocupando. Entonces, como pueden ver, debe de concluir un diferencial de y antes del valor del igual y el diferencial de x después del valor del igual. Entonces el primer elemento que voy a mover va a ser este diferencial de y,
para poder darme una idea de dónde o cómo debo de realizar mi arreglo. Entonces tengo diferencial de y va a ser igual al 2xy entre el x cuadrada menos x por y elevado al cuadrado más 3 unidades. Entonces, como está dividiendo el diferencial de x en la primera parte, va a pasar multiplicando en esta segunda parte. Es decir, aquí va a estar multiplicando en la parte superior. Luego, tengo el objeto A, tengo el objeto B. Estos dos objetos se están multiplicando entre sí. Entonces, bueno, se multiplican, pero dividen como un tal a el 2xy. Entonces, al no existir signo aquí internamente de suma o de resta, yo puedo mover libremente todo el elemento que esté dentro de los paréntesis. Entonces, voy a mover primero primero pongo todo lo demás. 2xy diferencial de x, y aquí voy a tener el x al cuadrado menos x que multiplica a y al cuadrado más 3. Entonces todo este elemento se va. ¿Ok? Está dividiendo. ¿Cómo va a pasar a la otra posición? Multiplicando. Entonces queda y cuadrada más 3 y queda multiplicando al dy. ¿Ok? Ahora tengo otro elemento que visualizar. Como de este lado voy a poner a todas mis variables y, que es lo que estoy definiendo ahorita, y de este lado voy a tener a todas mis variables x. Lo que voy a realizar es mover esta variable y que tengo aquí en esta posición, que está en multiplicación obviamente. Entonces, al estar en multiplicación, todo esto me quedaría y al cuadrado más 3 por diferencial de y. Esto es igual a la división de 2xy diferencial de x al cuadrado menos x. Y entonces este valor de y está multiplicando. Lo quito y lo voy a pasar dividiendo de esta otra posición. Y cuadrado más 3 que está multiplicando el diferencial de y. Entonces el y estaba multiplicando, pasa dividiendo. Y hasta aquí, hasta este momento, hasta esta posición, ya tenemos separadas todas nuestras variables con puros despejes. ¿Ok? Entonces todo este primero es pura variable de y. Y todo este segundo elemento son puras variables en x. ¿Sale? Entonces yo podría definirlo que si yo digo que, por ejemplo, mi función g evaluada en y pertenece o cumple con toda esa situación, yo podría decir que sería esto equivalente a y cuadrada más 3 entre y. Eso sería mi variable g de y. Y aparte, si yo defino también a mi función h evaluada en x como lo que tengo totalmente en x sin el diferencial,
podría decir que esta división es 2x entre x al cuadrado menos x. ¿Sale? Yo podría definir toda esa función. Por lo tanto, yo puedo decir que la función g evaluada en y está multiplicada por el diferencial de y que la función h evaluada en x está multiplicada por la diferencial del de x. ¿Sale? Esto que acabo de escribir es lo mismo que estaba proponiendo en esta parte. ¿Sale? Y eso es equivalente a todo lo que está en este resultado. ¿Vale? Hasta ahí creo que no hay ningún problema. Creo que está demasiado sencillo el lograr comprender esa parte. ¿Sale? Es lo único que vamos a estar requiriendo de esa situación. O sea, de cómo separar puras variables a través de la situación de suma y resta. Entonces necesito que estudien demasiado esas situaciones de suma y resta y vamos a resolverla como decía en el video anterior, que esto ya sería la segunda parte. Entonces aquí llegamos nada más a la separación. Vamos ahora a la resolución. Entonces yo tengo toda esta función. Le voy a colocar toda esta función. Entonces, ¿qué me falta para poder resolverla? Me falta realizar una integración de estas situaciones. Entonces, después de haber obtenido el resultado de esa separación de variables, vamos a realizar la integración de esa parte de variables. Entonces yo coloco lo que es el signo de integración de ambos lados de la ecuación para poder realizar ese valor. Entonces, ya que coloqué el signo de integración, va a estar indefinida porque no tengo valores entre cuales se presente. Voy a buscar cómo resolverla. Entonces, va a estar algo complejo. Pero, bueno, lo que podemos hacer es separar las variables igual para ir acomodando. Entonces, en la primera parte voy a separar mi común denominador con estas integraciones. Entonces voy a tener el paréntesis. Vamos a ponerle. Vamos a poner, por ejemplo, y cuadrada entre y más 3 entre y. Y obviamente todo esto está multiplicado por la diferencial de y. Lo estoy haciendo paso a paso para que vean cómo integrar. Se supone que la integración no les debe de fallar, debe de estar bien. Luego de este lado, como en la parte inferior están en suma y resta, pues obviamente no puedo realizar nada, ¿no? Más que diferencial de x o 2x por diferencial de x dividido entre el x al cuadrado menos x. ¿Vale?
Voy a seguir recorriendo. Y en esta primera parte tengo x cuadrada y aquí tengo x cuadrada, un y cuadrada y aquí tengo y a la 1. Se restan sus exponentes. Y bueno, ya esta segunda ecuación es de manera directa, ya una vez simplificando. Y lo de x tenemos que realizar nuestro análisis. Entonces, vamos a hacer el análisis. Entonces, lo que voy a tratar de hacer es buscar que esta ecuación sea mi variable u y que todo esto sea el diferencial o la derivada de ese u para poder realizar mi ecuación. Entonces digo, si la variable u vale x al cuadrado menos x, entonces la derivada de u con respecto a x es igual, y esta quedaría 2x menos 1, ¿cierto? Y entonces, pues aquí obviamente va a haber un problema, porque si tengo el 2x, pero no tengo el menos 1. Bueno, entonces está incompleta nuestra ecuación. Entonces no puedo resolverla de esa manera. Voy a realizar un pequeño cambio. De una vez voy a hacer las modificaciones que necesite en esta ecuación. Entonces aquí voy a poner integral. De una vez vamos a poner y2 menos 1. Solamente me queda un y. Más 3 entre y. Todo esto por el diferencial de y. Esa ya está realizada. Esto es igual a... ¿Cómo voy a colocar esta segunda ecuación? Bueno, lo que puedo hacer es, aunque me lleve más pasos, voy a tener mi división. Voy a tener en la parte inferior el x cuadrada menos x. Y en la parte superior el 2x diferencial de x. Bueno, pero todo esto está multiplicado obviamente por este elemento. Entonces, como me hace falta un menos 1, para no modificar tanto mi ecuación, le voy a poner menos 1 más 1. Y esa podría ser una opción que yo tuviera para resolver esta ecuación. Entonces, esa sería la opción más directa que puedo tener. Entonces, bueno, voy a brincarme otro paso nada más para poder resolver estas situaciones. No sé por qué se desfasó. Entonces, qué raro. Ya vi por qué. Entonces, tengo que, esta parte de la integral, bueno, ya sabemos, solamente voy a estar arrastrando el valor. Y más 3 dividido entre y por la diferencial de y es igual a la integral, y vamos a separar las variables. Yo puedo separar por suma y resta, entonces podría tener, por ejemplo, en esta primera, el 2x menos 1 entre el x cuadrada menos x. Pero estaba viendo que a lo mejor me voy a complicar las cosas. Entonces, a lo mejor no necesito hacer todo este rollo. Vamos a optar por otro método más sencillo para no hacernos
tantos problemas. Dentro de esta parte, que les voy a borrar todo esto. La variable en común que tengo del x cuadrado y el x es un x. Y entonces aquí quito el x, aquí quito un 1 y me quedaría de esta manera. Al momento de simplificar, me quedaría simplemente 2 diferencial de x entre x menos 1. ¿Sale? Entonces ya me facilité mucho las cosas, ya no es tanto problema. De todos modos voy a realizar mi análisis sobre esta segunda opción que puedo tener. Entonces toda esta parte de abajo va a ser mi u y toda esta parte superior va a ser mi diferencial de u. Entonces, bueno, este análisis que había hecho previamente, pues ya lo descarto porque ya cambié mis condiciones. A lo mejor me va a ser más sencillo con esta otra. Entonces digo que si mi variable u es igual a x menos 1, la diferencial de u con respecto a x, es decir, la derivada de esto va a ser 1. Entonces ya está más sencilla. Como está más sencilla, solamente la voy a reacomodar para facilitarme las cosas. Tengo que es la integral de y más 3 entre y por la diferencial de y, que esto es igual a la integral de, y como el número 2 es constante, lo quito 2 veces, la diferencial de x entre x menos 1. Esto en paréntesis. Y entonces pues aquí arriba ya tengo mi 1. Y ya está resuelta mi ecuación diferencial. Lo mismo que les estaba explicando en el video anterior. Y solamente me voy a enfocar a integrar esas variables. Entonces, el primer y está en y a la 1. Cuando integro con respecto a y, me va a quedar y elevado a la 1 más 1 entre 1 más 1. ¿Sale? Más, como esta 3 entre y, bueno, vamos a hacerlo acá, para que no nos confundamos. Yo tengo una fórmula que dice que si tengo la diferencial de u entre u, es integral más bien, la diferencial de u entre u, esto va a ser igual al logaritmo natural de la variable u más una constante. Yo creo que tengo esa función aquí. Sí, logaritmo natural de u. Entonces ya borro esto. Logaritmo natural de u más la constante. Entonces eso es lo que voy a estar resolviendo aquí. El 3 es un número constante, se queda 3. Y vamos a poner lo que es logaritmo natural de la variable, que en este caso es y. Igual, esto lo estamos tomando del video anterior. 2 veces, ya hicimos que u es x menos 1 y la derivada es 1 diferencial de x. Entonces ya solamente me enfoco en 2 veces el logaritmo de x menos 1 y aquí coloco lo que es mi constante. ¿Vale? Hasta ahí aparentemente terminaría pues mi solución. Bueno, pero ya solo resta escribirla. Entonces y al cuadrado entre 2 más vamos a ocupar de una vez leyes de logaritmos. Bueno, se las voy a nombrar acá por si llegara a existir alguna complicación. Entonces, primero, leyes de logaritmos.
Si yo tengo un número que multiplica a un logaritmo natural de una variable o una función b, esto va a ser lo mismo que tener el logaritmo del valor de b elevado a la potencia de a. ¿Vale? Luego tengo otra función donde yo tengo el logaritmo de a más, por ejemplo, un logaritmo de b. Y esto va a ser igual a la multiplicación de a por b dentro del logaritmo. Lo voy a poner así. Pero también tengo la resta donde yo puedo tener el logaritmo de donde yo puedo tener el logaritmo de a que resta, bueno, ¿qué les vamos a cambiar? No, sí, logaritmo de b que resta al logaritmo natural de b, y esto va a ser igual al logaritmo de la división del valor de a entre b. Entonces aquí me quedaría a entre b. Y obviamente esto está entre paréntesis para que se pueda visualizar. Tenemos eso. También ocurre con las raíces. Vamos a poner una raíz, por ejemplo, 1 entre un número a que multiplica al logaritmo de b. Esto va a ser igual al logaritmo natural de b elevado a una potencia de 1 entre a. ¿Vale? Esa puede ser la misma notación. Y pues son las más comunes para utilizar los conceptos de logaritmos. Regresando a esta parte, como tengo un número multiplicando al logaritmo, entonces me quedaría más 3 veces el logaritmo de y elevado al cubo. Esto es igual, aquí tengo 2 veces el logaritmo de x menos 1, esto elevado al cuadrado más una constante c. Entonces, como tenemos que despejar o procurar despejar a una variable completamente, que es lo más común, pues vamos a procurar llevar todo esto a esa situación. Pero aquí el detalle es que tengo y y tengo y, entonces va a ser más fácil, sería más fácil más bien delimitar a lo que es la variable x. Pero bueno, por el momento vamos a dejarla hasta aquí la función. Eso es lo que podemos hacer. Ya necesitamos algo más de álgebra para poder determinar o despejar totalmente una de las variables. Eso sería a través de esta parte. Les voy a subir otro ejemplo para que ustedes puedan ir practicando todas estas situaciones. Entonces, bueno, revísenlo y ahorita les subo el otro video. Gracias.